Y es momento de dejar el tema sobre la mesa porque, bueno, el presidente de la República no disminuye el tono desde Tijuana, donde han asesinado a 3 periodistas en lo que va del año, pues simplemente el Ejecutivo Federal ni baja el tono, ni baja las acusaciones en contra de la prensa. Y le doy la bienvenida a nuestro director editorial, Raúl Frías, y a mi compañero Víctor Hernández. Caballeros, el tema sobre la mesa, todo suyo. Muy buenas tardes. Gracias, Eduardo. Pero es que no se avanza porque está atorado el tema, porque no se han clarificado si hay conflicto de interés o no, desde el primer hecho con Baker Hughes, de alguna forma esta primera empresa que, bueno, fue la que uno de los ejecutivos rentó la casa al primogénito del presidente, Víctor. Entonces, pues mientras no se aclare este conflicto, este posible conflicto de interés, pues esto no va a resolverse, y el presidente no tiene interés en resolverlo, sino de alguna forma ha venido pues avasallando básicamente a los medios de comunicación, a los comunicadores, a los mensajeros, sin responder los conflictos de interés, ya varios de ellos. El primero, el de la casa en renta, luego el de darle la chamba al hijo primogénito en Houston, allá en Texas, a partir de la empresa Vidanta, y bueno, todas las concesiones y todos los beneficios que ha obtenido esta empresa, que pudiera de alguna forma generar un conflicto de interés, el que le den chamba al hijo del presidente, ¿sí? Pues a cambio de concesiones. Esas son suposiciones que desde luego no se han clarificado, y parece que no va a haber interés de clarificar este asunto. Y mientras tanto, los ataques a la prensa, Víctor, son fuertes. Sí, por desfortuna creo que en algunos sentidos, bueno, mira, yo entiendo que el presidente mide su estrategia. Me diera la impresión de que no se deja asesorar. Él sigue utilizando sus propios, ahora sí, sus propios datos y procesando su propia realidad, y él decide llevar la batuta de esta situación, como lo ha hecho en otros tantos aspectos de nuestra vida pública. Y eso le lleva a cuestiones afortunadas en algunos casos que le han redituado, pero también en otras en donde el costo es muy alto. El punto aquí está. Dos aspectos me quedan claros. Uno, en este país no vamos a encontrar una respuesta correcta, una respuesta óptima, porque no creemos en muchas de nuestras instituciones, y sabemos que nuestras instituciones en muchos sentidos están cooptadas, presionadas o manipuladas, culpa de una clase política. Dos, queda en el terreno de la percepción y queda en el terreno de la opinión pública y de la imagen que se va creando, y aún y así con todo no deja de ser un golpe muy duro para la bandera de un hombre que pues hizo de esto su bandera superior y número uno. Entonces, los resultados están por verse. Desafortunadamente ha vuelto a salir ahora el gremio periodístico a ponerse en entredicho, donde nos han metido a todos en una misma canasta. Esa es mi impresión, Raúl. Sí, es real lo que estás comentando, se mete a todos los medios en una misma canasta. Pero mira, más allá de este embate sobre la prensa, y más allá también de los comportamientos y las deudas que tengan los grupos empresariales de comunicaciones con la sociedad, con el pueblo, me parece que lo que estamos viendo es algo muy interesante, ¿sí? Donde vemos ya un presidente todopoderoso, ¿sí? Que ahora requiere del tipo de apoyos de los gobernadores de Morena, de los senadores de Morena. Pero estos documentos, esta carta concretamente de los gobernadores y esta carta concretamente de los senadores, sí nos dice, o por lo menos a mí me dicen, mucho de lo que está sucediendo. Los términos que se utilizan, las palabras que se utilizan en esta carta del Senado, de los senadores de Morena que apoyan al presidente López Obrador. Y es lógico, Víctor, eso no nos asusta ni preocupa a nadie, que los senadores, los diputados de Morena apoyen al presidente. Sin embargo, hay palabras que son realmente preocupantes como se están utilizando. Primero, sí, ya no son opositores, Víctor, como en un principio era. Ahora son enemigos. Y el término enemigos en una confrontación, pues habla de guerra. Sí, claro. Y esta es una de las palabras que están utilizando los senadores en estos textos que se leen en esta carta. Otra, son opositores a México. O sea,
no son opositores al gobierno del presidente López Obrador. Sí, tú por tus comentarios que haces en 100 palabras y lo que haces en los noticieros aquí en Mega Noticias, sí, de acuerdo a los senadores de Morena, tú eres un enemigo y además eres opositor a México, cosa, desde luego, que rechazamos y rechazo porque te conozco y sé que amas a este país y lo que quieres es precisamente lo mejor para este país. Pero no queda ahí. Los senadores también utilizan esta frase de que los medios de comunicación, los reporteros, los medios, son un puñado de mercenarios. Mercenarios sí se utiliza normalmente en los términos de traición, ¿sí? Y entonces, bueno, también nos califican como traidores a la nación y a la patria. Y esto, desde luego, Víctor, me parece que es un lenguaje de intolerancia que estamos viendo, que se está generalizando en contra de los que no piensan igual, en contra de los que critican el actual gobierno por falta de resultados, por falta de capacidad para poder resolver los graves problemas. Y tenemos lamentablemente este tipo de expresiones y que muestran, por un lado, la debilidad que está teniendo el presidente y que los gobernadores y los senadores tienen que salir con estas expresiones, ¿sí?, para tratar de mostrar su fidelidad incondicional al pastor. Sí, y esto me parece un asunto muy, muy, muy delicado, Víctor. Sí, claro, estamos en un proceso de polarización y también en un tono inadmisible y que además no podemos ni debemos aceptar. Lamentable que se nos vea así, pero es parte de esta gran problemática. Mira, Raúl, aquí yo creo que no hay que darle tantas vueltas al asunto. Se fincaron muchas expectativas en torno al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Creímos en él, muchos, yo comparto eso también. Cuando me preguntaba si habíamos votado por su proyecto, claro que votamos por su proyecto y lo creímos porque en el fondo sentimos que era un proyecto necesario en un país tan desajustado y tan lleno de corrupción. Y sigo pensando que el objetivo de este gobierno es noble en muchos sentidos. Sin embargo, lo que cada vez me queda claro y me da mucha tristeza es ver que no pueden. No pueden, no bastan las buenas intenciones, no basta el querer cambiar al país, no basta el querer hacer un México mejor, que está fuera de toda discusión si estás de ese lado, no, caramba, sino los cómo. Y a ellos se les pagó para los cómo, venir a arreglar las cosas, no venir a descomponer más el tema en todos los aspectos de nuestra vida pública y luego argumentar que es por culpa del pasado y ahora por culpa de nosotros. Ahora, claro, dentro del periodismo tú y yo hemos platicado muchas veces sobre los valores del periodismo y estamos muy conscientes de que hay empresas que, es cierto, han servido al sistema de una manera vil más allá de los intereses periodísticos genuinos. Hay grupos de comunicación que lo que les interesa es el dinero y las relaciones públicas y la política como tal, lo sabemos, pero no podemos generalizar. Hay medios muy valerosos, muy valientes. Yo me atrevería a decir el nuestro, hacíamos comparaciones en días pasados y decíamos, no, hombre, hay una diferencia enorme entre poder decir lo que piensas y entre tener que te estén ajustando el guión cada rato, que tú y yo sabemos cómo operan esas empresas. Pero no hay que meter a todos en la misma canasta y creo que ni modo, no nos queda más que mantenernos firmes, defender con dignidad, con posición, con orgullo, con tenacidad, no caer en la provocación y entender que hay de periodistas a periodistas y al que le caiga el saco, que le caiga el saco. Y lo otro, la crítica ni modo, es inevitable. El gobierno tiene que entender que las cosas no le están saliendo como se lo propuso. Creo que esa sería la definición, Raúl. Pues sí, o sea, de alguna forma creo que lo has resumido perfectamente. Las cosas no están saliendo como seguramente muchos quisiéramos, muchos mexicanos, sí. Lamentablemente, bueno, no se corrige y sí se toma pues una actitud tanto del mismo Ejecutivo como también de los senadores de este grupo de Morena, como de los gobernadores, con aires de autoritarismo sumamente preocupantes con lo que está pasando. Me parece que el texto de los senadores es muy revelador de lo que se pasa, de lo que están pensando, de la forma como ven al presidente, que encarna al pueblo, encarna al país. Sí, me parece que esos términos que son medio religiosos, que tienen una connotación de carácter social, me parece que empiezan a mostrar claramente que es exactamente la visión que se está teniendo en este asunto, en donde ya no estamos hablando de ver a los opositores
como eso, como lo que son opositores, sino ahora se han traducido en un tema de convertirse en enemigos, mercenarios y traidores a la patria, que déjame decirlo como un dato adicional, ¿sí? Hoy la traición a la patria se condena con cárcel de 5 a 40 años de prisión. Sí, Claro. No sé qué estén buscando los senadores con este asunto, pero bueno, simplemente vale la pena mencionarlo, que esta frase de llamar traidores a la patria, a los opositores, a los medios de comunicación o a los reporteros, a los comunicadores, me parece que tiene connotaciones de alto riesgo. Así las cosas, Víctor. Así las cosas, mi querido Raúl. El dilema entre la política y entre el ser querido, ser respetado o ser temido. Y yo creo que el presidente quiere ser querido, pero en este camino que va, está polarizando mucho y podría pasar como un presidente mal recordado. Mira que hay ejemplos en la historia, ¿eh? Raúl, Sí, saludos. pero a ver, hay personas que no van a cambiar su visión porque siguen pensando que el presidente es el gran renovador de este cambio, el creador de este cambio, la transformación. El tema es que no hay resultados. Y La realidad, poco a poco, la realidad se impone. así es. Gracias, Víctor. Un saludo. Un abrazo, Raúl, un abrazo.